que es la presentación oficial de nuestro primer libro de ensayos publicado por Imaginistas y de Paula Rivera Donoso. Así que muchas gracias por darse el tiempito y por estar acá hoy día viernes. Para eso, bueno, por supuesto que no solamente va a estar hoy día, también mañana, para que quienes lo voy a dejar al tiro zanjado, para que vayan mañana a las 5:30 en la biblioteca Pablo Neruda en Avenida Perú 1001, Recoleta. Exacto. Así que ahí nos vamos a juntar a las 5:30, donde Paula va a hacer una charla de su proceso creativo y de todo su viaje en torno a la fantasía. Así que también ahí ojalá podamos vernos a todos. Pero hoy vamos a presentar este libro, que es una colección de ensayos que fue seleccionada en nuestra primera convocatoria, que fue para el 2023 para el 2024, donde Paula muy cariñosamente nos escribió un mail, nos dijo que tenía un proyecto y que sería muy lindo que pudiese ver la luz en formato libro. Y nosotros, por supuesto, que cuando ella nos escribió y haber visto todo su viaje, ¿no?, en torno a la fantasía, los libros que también había publicado en Trazos de Ave, por supuesto que confiamos plenamente y dijimos que sí. Así que también agradecerte a ti por estar con nosotros y ser parte de nuestro catálogo. También parte de esto que vamos a hacer hoy día es que invitamos a Emilio, que está acá, que yo creo que no existe nadie que pueda conocer más íntimamente el trabajo de Paula. Así que creo que es una de las personas más perfectas para poder no solamente hablar sobre el trabajo de esta escritora, sino que también poder ser testigo, ¿no?, de todo ese viaje en torno a la fantasía que trabajó, que llevó a la construcción de estos 7 ensayos que componen La Añoranza Verde. Para quienes no conozcan a Emilio se llama Emilio Araya Burgos, es nacido en Osorno en el 87, es licenciado en Lengua y Literatura Inglesa por la BUC, y además es Master of Art in English Literature por la Universidad de Leeds en Inglaterra. Es autor de Schmetterlinge. Muchas gracias. Publicado por Forja en el 2010 y miembro fundador y primer director del desaparecido colectivo literario Fantasía Austral, dedicado a la crítica, discusión y valoración específica de la fantasía como una estética distinta a lo fantástico, la ciencia ficción y el terror. Acabada su tesis de maestría, se desempeñó como profesor de la carrera de Pedagogía en Inglés para Educación Básica y Media de la Universidad Mayor, donde por 6 años dictó las cátedras de Clásicos de la Literatura Británica y Norteamericana y Literatura Infantil y Juvenil en Lengua Inglesa. Actualmente es profesor de Idioma de Enseñanza Básica y Media en un colegio regional. Muchas gracias, Emilio, por estar aquí. Muchas gracias, Guillén. Y también voy a presentar a Paula. Yo sé que todos la conocen, pero igual la quiero presentar por una cosa de cariño. Bueno, Paula Rivera Donoso, nacida en Viña del Mar, también en el 87, es una autora dedicada a la escritura, estudio, difusión y reflexión de la literatura de fantasía. También es magíster en literatura y diplomada en literatura infantil y juvenil. Ha publicado la novela La niña que salió en busca del mar en el 2013, las compilaciones de cuento El musgo en las ruinas en el 2018, El idioma de los dragones en el 2023 y Antaño en el 2023, y los libros de ensayo Érase una vez, 7 estrellas del Super Mario RPG en el 2023 y por supuesto La Añoranza Férica, publicado en el 2024. Muchas gracias, Paula. Y eso los dejo con la gente importante. Toma, tu peso. Sí. Sí, permiso. Bueno, primero que todo, suelo hablar muy bajo, así que voy a tratar de intentar mantener la voz en un volumen más o menos alto. Quisiera empezar agradeciendo a todos ustedes por estar presentes esta tarde. Como saben, nosotros venimos de Osorno, así que hicimos un recorrido express ahora para volver a Santiago. Así que es una especie de tour, podríamos decir, un tour express. Y estamos muy contentos de poder tener esta velada con ustedes para poder también hablar juntos y compartir sobre aquello que nos convoca y que en general amamos, que es la literatura de fantasía, en sus distintas expresiones. Normalmente en este tipo de presentaciones suele partir la persona que presenta, que generalmente lee un texto que lamentablemente a veces resulta un poco abstruso o engorroso,
y a veces no está muy bien preparado para leerlo y captar la atención del oyente. Y después viene el turno del autor, en el que el autor, a veces muy compungido o con mucha emoción por el momento, no habla mucho, lamentablemente, pese a que es el creador de la obra. Así que pensamos en hacer una dinámica inversa en ese sentido. Entonces voy a partir yo comentando algunos aspectos característicos de mi libro de la añoranza férica, orígenes, las motivaciones que tuvo este proyecto, cómo se fue gestando en el tiempo, también algunas ideas de base también, como por qué un libro de ensayo de fantasía, que es tal vez una categoría muy anómala para nuestro contexto en Latinoamérica respecto a un género imaginativo, algo que no se ve prácticamente nunca. ¿Por qué finalmente se cristalizó todo esto como un libro? ¿Qué fue lo que lo motivó? Y después le daré el paso a Emilio para que haga su presentación, quizás un poco más performática respecto a lo que estamos acostumbrados en presentaciones formales de libros. Y después él me hará algunas preguntas muy interesantes para seguir abordando un poco el tema y para posteriormente también invitarlos a ustedes a compartir este interés con sus propias preguntas, sus inquietudes, más que una pregunta, un comentario, lo que surja. Así que esa va a ser como la estructura general que pretendemos para esta presentación. Lo primero, quisiera comenzar con una anécdota muy curiosa que recordé mucho mientras estaba preparando todo lo que iba a ser esta presentación, que es de un libro que algunos de ustedes han leído y probablemente disfrutado. Es un libro de fantasía reciente de una autora que yo considero que es como punta de lanza ahora en fantasía contemporánea, que se llama Susanna Clarke, y este libro se llama Jonathan Strange y el señor Norrell. En este libro se produce una discusión de conceptos muy interesantes, son la magia teórica y la magia práctica. ¿Y por qué surge esto? Sin contar demasiado de la novela, porque nos iríamos un poco con el tiempo porque es una novela extensísima. Tiene que ver con la idea de que en el universo ficcional de esta obra existen magos que estudian la magia como una ciencia, como una disciplina formal, y sin embargo hay otros personajes que además de estudiarla también la ejercen, la practican, la llevan a un plano real. Y esa idea me pareció muy interesante para comenzar a hablar un poco de este libro, porque está la idea aquí de que la praxis, es decir, la acción misma, y el pensamiento van unidos también. Esto por un lado lo podemos comparar, por ejemplo, con el caso de los académicos más tradicionales, tal vez de literatura, que ellos solamente estudian literatura, y son muy escasos los exponentes que además escriben ficción o poesía. Es una especie de anomalía. Y en el caso de la ficción imaginativa pasa al revés, diría yo, por lo menos en el contexto latinoamericano, chileno, y es que los escritores escriben ficción, pero es muy raro que quieran pensar sobre esa ficción y escribir textos más reflexivos o ensayísticos. Entonces, a partir de ese marco, creo que es interesante justamente enmarcar esta propuesta. Un libro de ensayos que viene de una persona que no solo ha estudiado la fantasía, como es mi caso, aunque sea de maneras un poco independientes, por contextos, bueno, sociopolíticos, podríamos decir, y de alcances económicos, sino de alguien que también, ante todo, es una escritora. Alguien que quiere contar historias y que quiere trabajar ficción. Entonces, pensamiento por un lado, por otro lado, narrativa, que es lo que más he cultivado. Y esa es mi idea, la magia teórica y la magia práctica. Pero esto no surge simplemente porque se me haya ocurrido a mí como una buena idea, sino que en esta línea sigo el camino que trazaron mis maestros. Yo suelo hablar mucho con ese término en específico para referirme a todos estos escritores de fantasía, en su mayoría muertos hace mucho tiempo, o bien ya consagrados, que sentaron las bases de la fantasía contemporánea e incluso de tiempos atrás, y que me enseñaron mucho también con sus obras, tanto como para inspirarme como escritora, como en mi propia vida personal. Gente que me mantuvo aferrada a la vida, que me dio razones para seguir viviendo, gente que me consoló con sus historias en momentos muy difíciles cuando las personas que me rodeaban no estaban, o bien no querían consolar. Entonces tengo una relación de afinidad muy grande con estos autores como ciertamente Tolkien o Ursula Le Guin, que son como parte de mis pilares fundamentales como fantasista y como escritora y como persona, diría yo.
Y lo bonito de ellos dos, y por eso quise destacarlos en particular, entre muchos otros autores que amo profundamente, es porque ellos me enseñaron también que, además de contar bellas historias de fantasía, el autor de fantasía también podía pensar qué era la fantasía, cómo era la fantasía, qué podía llegar a ser la fantasía y por qué, para quién, etc. Entonces ese modelo que descubrí hacia mi ventana me sorprendió mucho porque no pensé que existiera algo así. Y eso me motivó también a empezar a pensar también la fantasía desde mi propia percepción, mi propio trabajo como autor y como persona. Naturalmente, el caso de Tolkien y Úrsula, ellos igual pertenecen a un mundo primermundista, escriben y piensan en inglés, obedecen a otros contextos de autoría. Entonces, ahí también surgió la pregunta, ¿cómo pensaba yo eso también como autora latinoamericana, precaria, con sus propios matices también de experiencia? Muy distinto ciertamente al mundo que conocieron Tolkien y también el que conoció Lewin, a pesar de que estemos más cerca en el tiempo. Entonces ellos también me enseñaron que parte del amor por la fantasía no es solamente contar historias, ni disfrutar las historias de otros, sino también pensar aquello que se ama. Y eso también sobre todo me gustó mucho porque está la idea también muy difundida, lamentablemente, porque creo que es una idea prejuiciosa, de que la fantasía es un poco espontánea, ¿no? Como que no hay que meterle mucha cabeza, a diferencia tal vez de otros géneros imaginativos que requieren, por ejemplo, no sé, la ciencia ficción quizás que requiere un poco más de conocimiento científico, quizás con la fantasía, por lo menos en mi experiencia personal, de repente hay unas ideas que parecen ser bastante condescendientes respecto a lo que implica escribirla. Entonces está la idea de que surge un poco por generación espontánea. Recuerdo una anécdota de un autor que me llegó por terceros, como que era una imagen muy horrible, algo así como que la fantasía era una bolsa de payaso, como que uno metía la mano y salía cualquier cosa. Y precisamente este tipo de autores, que tenían también un interés intelectual en la fantasía, me recordaron que la fantasía sigue siendo un producto de la mente y como tal también requiere intelecto, requiere también imaginar. La imaginación es algo que también tiene un sustento en la realidad y que también se construye de alguna forma con nuestro raciocinio. Y eso también me pareció muy interesante para poder ahondar en esta senda. O sea, a partir de todo eso, comenzó mi trabajo en principio muy solitario y precario con los ensayos de fantasía, que surgieron inicialmente como reflexiones que yo iba posteando en mi blog de esa época, del 2013. Y bueno, previamente también con un trabajo colectivo, Fantasía Austral, que nombró Donny, con el que también pretendía compartir algunas ideas o problemas, discusiones interesantes que se podían dar con la fantasía. ¿Puedo interrumpirte un segundo? Sí. Habemos 3 de los miembros originales aquí. Sí. Yo creo que corresponde a un Sí. otro. Emilio, el fundador, Javier, cofundador, y yo. Así que muy bueno también que estemos presentes a pesar de todo. O sea, lo digo en ese tono medio dramático porque hubo un cisma y fue una experiencia muy difícil para todos. Para todos. Sí, hasta traumática diría en algunos casos. Pero bueno, en ese contexto en particular me inicié en este camino de la reflexión de la fantasía, también con muchas penurias en el medio porque no era un género que se esperaba a la gente que uno tuviera que pensarlo. A veces el pensamiento incomoda, como sabemos, y sobre todo en una literatura que muchas veces se piensa como un refugio totalmente aséptico y mucho de esta idea del escape de la realidad. Entonces meterle un poco de crítica, darle un vuelto un poco a algo que mucha gente concibe como simplemente una experiencia de confort, se sentía muchas veces como una amenaza. Y eso también provocaba roces justamente con la persona que estaba enunciando ese pensamiento un poco más crítico, que era yo, y el lector que se sentía amenazado o bien decía, oh, esta persona es snob, agresiva, no sé qué, un montón de insultos y retahíla en esa línea. Y claro, ahí fallaba el entendimiento de que yo también lo amaba la fantasía, solo que mi amor implicaba también ser un poco más crítica con lo que estaba recibiendo, porque quería que eventualmente hubiera más obras de fantasía como una expresión de arte literario elevada, que hubiera historias que nos conmovieran más, que tuvieran un mejor juego del lenguaje. Entonces, bueno, fui cementando ese proceso con un montón de penurias en medio, de manera también muy porfiada y sostenida a lo largo de los años. Y bueno, este libro en particular, aunque se haya publicado ahora y haya ensamblado los textos en un plazo de unos pocos meses relativamente, es un libro que finalmente lleva más de 10 años escribiéndose. Tal vez no todos los textos que comencé a escribir en ese entonces llegaron aquí, ciertamente, pero sí muchas de sus ideas.
y también muchos textos posteriores que sí se incluyeron, fueron productos de todo ese trabajo de pensamiento previo, con todos sus baches en el camino, sus ripios, que fui depurando poco a poco, en la medida que también iba explorando una misma idea, la iba repensando, me iba comentando a mí misma. Entonces, en ese sentido también fui desarrollando una diversa gama de temas que me interesaban mucho respecto a la fantasía. Por ejemplo, el tratamiento del lenguaje. Porque pasaba mucho que a muchas personas en realidad les gusta la fantasía, pero la tienden a disfrutar más en medios audiovisuales, por ejemplo, o en espacios más lúdicos como los juegos de rol. Pero a mí lo que me interesaba era la literatura. Yo decía, bueno, ¿qué es lo específico de la literatura? El lenguaje. Entonces hay que pensar cómo se cuenta esa historia de fantasía. ¿Qué elecciones hay también hay de las palabras, del registro, del tono? ¿Cómo se construyen los diálogos tal vez entre los personajes? ¿Qué pasa tal vez con la inspiración mítica? De los cuentos de hadas con sus fórmulas un poco más rígidas, cómo se reconstruye eso, etc. Por otro lado también está el eje de las poéticas personales, es decir, estas construcciones que hace cada autor para pensar su propia obra, algo así también como manifiestos, como qué pretendía hacer el autor con su trabajo, qué quiere construir a lo largo de sus distintas publicaciones. Y eso fue un concepto también que yo no había aprendido, bueno, en mi paso por la pedagogía del lenguaje, pero fue algo que quise también rescatar para la fantasía porque era algo que no lo veía. ¿Qué quería lograr un autor de fantasía con determinado proyecto autorial? Y por último también, claro, todo lo que es el diálogo con estos maestros que me enseñaron justamente sus poéticas. Los diálogos con Tolkien, con Ursula Le Guin, con Miguel Ende, y con muchos otros autores también que no son tal vez tan conocidos o recordados, como Edith Nesbit, por ejemplo, una autora victoriana muy hermosa de literatura infantil. Y ahí en ese sentido el diálogo no era solo como para darles la razón, como también van a ver, por ejemplo, en un ensayo sobre Tolkien en este libro, sino que también conversar un poco con ellos. En una conversación a veces igual pueden haber fricciones, discusiones, malos entendidos, y ese proceso también me parece muy enriquecedor. No ser simplemente un fan de un autor determinado, sino también saber recibirlo y decir, bueno, me quedo tal vez con esto de él, pero yo para mí quiero otras cosas, tal vez voy a afrontar esto de otra manera, que también es el caso, por ejemplo, de Liliana Bodoc, la escritora argentina, con Tolkien. Su relación con Tolkien es bastante curiosa, bien ambigua. Y eso también me parece muy enriquecedor. Y por último también la idea de hacer exploraciones no tan obvias sobre los temas de las obras de fantasía. Quizás en lugar de hablar simplemente, no sé, racismo en la fantasía, que es un tema que se ha discutido mucho, tal vez pensar en otro tipo de temas importantes, tal vez más marginales, justamente estas exploraciones más personales que abordo aquí en los ensayos. Por ejemplo, la relación de la fantasía como una poética de la alteridad. ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con el que está al margen? Que ahí uno puede incluir de todo, desde justamente aspectos culturales, las neurodivergencias, como es el caso de mi ensayo de fantasista autista. Entonces quería también apropiarme de ciertos aspectos muy particulares que me llamaban la atención de la fantasía y poder narrarlos también desde ese marco, desde yo como persona en mi relación con la fantasía, una relación por supuesto muy íntima también, con mucho corazón además de cabeza. Y bueno, los textos estos, que son 7, están compilados a partir de tanto textos inéditos como publicados. Los publicados por supuesto los revisé bastante porque como todo texto que se publica en un medio digital a veces es muy contingente o obedece a ciertas cosas, ciertas respuestas. Por ejemplo, tengo un texto que no está antologado aquí, pero que en su momento se movió bastante en internet, que analizaba la discusión que tuvieron hace años ya Kazuo Ishiguro con Ursula Le Guin, que yo odié mucho esa discusión por las cosas que dijo Ishiguro. Hice todo un texto crítico, pero claro, ese texto ahora no es muy contingente. Pero ¿qué era lo importante? La discusión sobre el estilo de la fantasía, que era a partir de lo cual ellos pelearon. Entonces dije, ya, me voy a quedar con esto y me voy a centrar en esto y voy a pensar en esto. Y así, entonces fui editando todas las cosas más contingentes de los textos, o más rabiosas tal vez, para darles un tono que mantuviera mi voz, pero que al mismo tiempo no fuera tan polémico o contestatario como podría haber salido antes en los textos. Y en el caso de los textos inéditos también corresponden a las obras más recientes de mi producción. Claramente de fantasista autista, porque tuve el diagnóstico muy tardío, hace unos pocos años. Entonces también ahí se ve toda la mezcla de lo que es el trabajo previo, de hace muchos años, con lo más reciente, y cómo van dialogando también a través de un recorrido casi cronológico en el libro. Y bueno, también, ¿qué pasó con la motivación de crear este libro como libro? Porque uno dice, bueno, tengo los textos en línea, tengo mi página web,
que compila, bueno, que nadie ve, pero que a mí me encanta porque tengo todo ordenado y me sirve a mí. Tengo mis ponencias, mis papers, etc. Pero, ¿por qué ahora armarlo como libro? Y esto surgió por algo, tal vez, una anécdota muy ridícula que tiene que ver con un académico que a lo mejor ustedes conocen porque hoy en día es un poco meme, que se llama Jesús Maestro. Ya, bueno, esta persona es un académico muy ortodoxo que ahora se ha convertido un poco en un meme porque en su frase fuera de contexto. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Sí, lo invoqué. Boté el Por vino. citar a- Pucha, tenía relieve. Sí, está bien. Como el espíritu de Jesús Maestro. Claro, Imaginando. No vayas a hablar de mí, ¿eh? Que no vayas a hablar de mí. No se mojó ningún libro, no se lo olvide. bueno, este señor en particular, Perdón, Jesús Maestro, no ponga la No pude ni estar. Digo, Perdón. no, está bien. Vamos a sacar esto. Ah, ya. Sí. enfocado, Jesús Maestro, hay que decirlo. Bueno, la cosa es que yo veía muchos videos de este señor para reírme, de repente, a veces entre locura y locura, verdad asoma, podríamos parafrasear. Entonces, entre las cosas que dijo este señor y que me llamó mucho la atención, una en particular, de hecho la tengo anotada en alguna parte, en un momento, en uno de sus videos dijo algo así como: si tienes algo que decir, escribe un libro. Yo no soy tan buena imitándola, en mi libro, por favor. Si tienes algo que decir, escribe un libro. Entonces, a mí me quedó dando vueltas esa frase, porque él criticaba el contexto, creo que los memes, decía, bueno, los estúpidos hacen memes. Él es muy así, muy agresivo. Pero yo pensaba en eso y dije, bueno, en rigor todo mi trabajo está en internet. Y eso, claro, era problemático porque, sobre todo ahora con este mundo distópico en el que estamos con todas estas cosas, internet es súper evanescente. Internet ya no tiene esta sensación de que va a permanecer. Hay muchas páginas que se han perdido, Lost Media ciertamente, archive.org creo que está demandada, en fin. Entonces ya no está esta idea de que sea un repositorio duradero como tal vez alguna vez creí de manera inocente. Y me di cuenta que tenía que dar el paso a que el libro existiera impreso, porque por lo menos, aunque no se leyera y después se descatalogara, por lo menos existió en papel. Y el papel podía durar un poco más. Entonces ahí me di cuenta que era un proceso tal vez natural para mi pensamiento y también para cimentar esas ideas. Dejarlas como en una fotografía estática del momento en el que estaba pensando estas cosas. Y también para terminar la idea del borrador eterno que es internet, porque finalmente si yo lo decidiera podría estar reeditando constantemente los textos de blog aunque nadie los leyera, y no se notaría, pero ahora también está el compromiso de que estas ideas van a quedar impresas y que van a llegar a los lectores, bueno, también ciertamente a más lectores que van a querer comprar el libro antes que leer textos muy extensos en web, y me di cuenta que era un proceso natural y que valía la pena intentarlo. Y en ese sentido ahí también agradezco el perfil de Imaginistas por haber querido abrir una línea de ensayo, que es algo que también no se había visto antes en ficción imaginativa, para justamente abrir cabida al pensamiento de este tipo de literatura. Y bueno, a partir de todo eso, de todo ese contexto, surgió el libro. Y también es un libro muy importante para mí porque además de ser este suerte de recorrido biográfico intelectual que fui teniendo de más o menos 10 años, un poco más, ciertamente también es un recorrido bastante personal. De hecho, el libro se puede leer como una autobiografía. En cierto sentido lo pensé así también, así lo sentí cuando lo terminé de leer y también así por lo visto algunos lectores lo han recibido. Y eso también es muy aterrorizante porque también supone mucha vulnerabilidad. Algo en lo que pensaba es que ciertamente siempre hay algo de nosotros en las historias ficcionales que contamos, pero están cubiertas por cierto velo ficcional. Ahí hay cierta distancia y uno puede decir, no, pero es el personaje. No soy yo. Pero aquí evidentemente es mi voz de autora y de la persona que está escribiendo. Entonces en ese sentido es un texto súper íntimo, súper personal, muy vulnerable también, abierto también a muchas experiencias negativas. Y de hecho también está todo el tema de los últimos textos de cómo fui procesando también el diagnóstico de autismo, que no fue algo sencillo y que en lugar de tal vez de
haber hecho caminos más convencionales como los hacen muchas otras personas en esta línea, quise decir, bueno, pero ¿qué me dice la fantasía? Que ha sido lo que me ha marcado más mi vida con esto. Y de ahí surgió ese ensayo que es bastante experimental y personal, pero también con el que espero que las personas puedan conectar. Entonces, en ese sentido también es un libro muy autobiográfico en todos los sentidos posibles, tanto de la mente y del corazón. Y ahora es un libro que llega a ustedes como una forma también de compartirles ese amor por la fantasía de una manera diferente a mis historias y a lo mejor a mis diatribas ocasionales en redes o a las conversaciones esporádicas. Ahora esto también como pensamiento está en un libro, está en estos 7 ensayos y ahora eso llega por fin al público. Al mundo primario. Llega a la red. Claro, ahora que volví del Reino Peligroso, traigo no solo estas narraciones o estos recuerdos, traigo un libro a ustedes. Así que ahora te doy el paso. Bueno, mi derrame de vino anticipa que lo que se viene ahora es bastante desequilibrado también. No. Como yo. Seguro, no. Miren, ¿qué pasa? Yo escribí el texto, pero como Paula les contaba al inicio del lanzamiento, esto es algo que también hemos conversado muchas veces a lo largo de los años con Javier, que está aquí presente igual, que cuando uno mira fotografías de un lanzamiento, siempre ve a la gente como con cara aburrida, ¿no es cierto? Como que me quiero ir, o no sé, a los autores, de repente cuando hay 2 autores, hay uno que está ahí con permiso, como hojeando el libro que está al lado, con una cara de tedio. Y yo dije, chuta, la tarea de presentar un libro es delicada y uno no debiera tomársela a la ligera tan solo por el hecho de que sea una costumbre en el medio, ¿ya? Hay muchos peligros que evitar. Ya, de hecho voy a estar mirando constantemente mi texto, pero igual fue porque lo escribí de una manera dialógica, porque justamente eso es uno de los peligros que quiero evitar, ¿ya? Pero me quiero centrar de todos esos peligros en 2. Por una parte está esta tendencia a oficiar de tonto solemne, ¿no es cierto? De escribir un texto súper, como escribir una suerte de elegía para un trabajo que acaba de nacer, ¿ya? Y también está el peligro, ¿ya? Aunque esto es algo que he observado más en autores y autoras, está este peligro de prologarse a uno mismo, a uno misma, ¿no es cierto? De una manera como circense, como decir, como, bueno, y este es mi trauma, o sea, mi libro, jajaja, sorry por lo poco. Y ahí después seguir hablando un poco de una manera, en inglés, self-deprecatory, así como echándose, tirándose basura encima. Dije, están esos 2 riesgos que quiero evitar, sobre todo porque el libro no es mío, entonces no quiero ni oficiar de tonto solemne, ni además hacer una especie de stand-up respecto al libro de Paula, ¿ya? Y me planteé que el desafío fuera encontrar un punto medio, ¿ya? Ni un discurso inicial, ni una especie de letanía de disculpas por un libro que además yo no escribí y que además queremos que ustedes lean, ¿ya? Los quienes no lo han leído. Y ese es el contexto en el que viene esta presentación un tanto performática, ¿ya? Me pidieron presentar La añoranza feérica de Paula Rivera Donoso y dije que sí por varios motivos. El primero, y es el más obvio, ¿ya? Y también el más vanidoso, es que si ustedes abren el libro y avanzan algunas páginas, se van a encontrar con hartas cosas bonitas. Voy a partir de una que no es la que Miriam menciona, que hay el epígrafe de La primera mentira de Silvio Rodríguez, que es una canción hermosa. Pero Emilio me presentó, de hecho. Y en la página anterior hay 2 palabras. A Emilio, ¿ya? Entonces ese Emilio soy yo. Yours truly. Sí, yours truly, exactamente. Y bueno, por eso esa es una de las razones, pero no es la más importante. La que a mí más me importa es que el libro versa efectivamente sobre fantasía, que es una tierra que Paula y yo algo conocemos después de mucho tiempo, como ella les fue contando. Javier también, María Jesús, que ciertamente también algo ha aprendido acerca de ella por las cosas que yo le he ido contando, y todos en general con quienes hemos compartido que están acá, ¿ya? Nuestra vida durante los últimos 15 años de hecho ha girado en torno a este reino peligroso que ya mencionaba Paula, y en cierto modo podría decirse que este es un libro que conozco bien, ¿ya? Donny lo decía también al principio. Y la razón es porque vengo leyéndolo en cierto sentido desde que nos conocemos, ¿ya? Porque este es un pensamiento, el libro de Paula es la cristalización de un proceso de pensamiento compartido a ratos, autónomo en otros,
¿ya? De repente acuñamos términos, no recordamos quién lo inventó, pero ya pasan a formar parte del bagaje común de la conversación cotidiana que a veces tenemos. Y en esta presentación en particular quería contarles por qué creo que La añoranza férica es un libro que es valiosísimo para su pequeño pero intenso campo cultural. Que Paula y yo ciertamente estemos casados no importa aquí, porque si hubiese sido el otro contexto me habría alegrado mucho conocer de la existencia de este libro, saber que alguien lo había escrito. Probablemente le habría dedicado una buena reseña en alguna revista literaria hipotética o a lo mejor desaparecido. Y también, dicho sea de paso, habría intentado concertar un encuentro con la autora. ¿Ya? De ahí que hubiera resultado, no sé, pero aparentemente en este universo por lo menos resultó. ¿Ya? De hecho, sí, ahora que lo pienso, otro motivo por el cual estoy aquí hoy es para devolver un favor. ¿Ya? Que es algo que me acabo de dar cuenta que no volví a mencionar en el resto de la presentación. Pero es porque, ¿qué ocurrió? Que Donny Press les comentó que yo publiqué una novela el año 2010 que La palabra es mariposas en alemán. Y la única reseña o estudio que hubo acerca de ese libro antes de que formáramos un vínculo con Paula fue un artículo que ella escribió en un blog más antiguo que el que mantiene al día de hoy. Entonces estoy devolviendo ese favor el día de hoy. Shame on me que no lo puse acá en el texto, pero no importa, sigamos. Ya. La añoranza férica es un libro valioso en el contexto de la literatura imaginativa chilena, ciertamente, ¿ya? En este país, y permítanme tan grosera pero sin ser impertinencia, nadie escribe hoy acerca del reino de las hadas, excepto Paula. Epígonos de Tolkien publicados por imprentas con contactos hay en ingentes cantidades. También sí hay pensamientos sobre la literatura fantástica, ¿ya? Como se suele decir en sentido amplio, ¿ya? Pero es en gran medida mediocre, esporádico y derivativo, mi humilde opinión, ¿ya? En el libro de Paula no van a encontrar nada de eso, nada sobre ciencia ficción, nada sobre horror, sobre fantastique, ¿ya? Porque cuando decimos fantasía, es decir, lo feérico, es decir, aquello que es pertinente al reino de las hadas. Por eso, si la autora me lo permite, si la autora no me lo permite, no es lo más importante. Ya, lo más importante es que este libro nos introduce un pensamiento novedoso y comprometido con la imaginación, su relación con el mundo y la condición humana desde una estética particular, que es más que la suma de sus elementos constitutivos. La fantasía ciertamente es más que elfos y dragones, que sistemas de magia, franquicias de moda, juegos de rol, grandes producciones de cine, televisión y videojuegos. Para Paula y para muchos de los que estamos aquí es una experiencia estética y existencial que marca vida, destino e intelecto. Si tuviera que terminar mi intervención ahora, ya, en este momento, esa sería mi última palabra, pero no aplaudan que todavía nos queda tiempo. ¿Ya? El libro que está, entiendo, por algún lugar allá afuera, esperando lectores y lectoras. Este libro que los está esperando en algún escaparate, no digo aquí necesariamente, pero digamos hay que aprovechar la cercanía. Narra, describe, discute, tensiona, reconcilia, formula, reformula, sintetiza, crea y recrea, piensa y repiensa su relación con la fantasía como lugar metafórico, una estética literaria y, como les contaba, también un camino de vida. Y eso, muy de la mano con lo que la misma Paula les contaba, le da ciertos aires románticos. Aquí la María Jesús estalla porque voy a hablar de romanticismo. Porque fueron precisamente las y los románticos quienes le heredaron a nuestra literatura contemporánea la autoconciencia. Eso es algo de lo que no se habla mucho, o se habla siempre en un sentido negativo. Estos románticos, miren, de todas las tonteritas que hicieron y exceso nos dejaron esto. Ya sea a través de prólogos manifiestos, ¿no es cierto?, como el prefacio de las Lyrical Ballads de Wordsworth y Coleridge, los escritos de Lord Byron, después T.S. Eliot, que odiaba a los románticos pero que igual hacía ensayos, ¿ya? O si no, las referencias, ¿no? Vivimos en una cultura de referencias, ¿ya? A veces hay golpes a la cuarta pared constantemente, como que una historia te dice, oye, esto es una historia, mira, esa autoconciencia es ciertamente, no sé si un producto, pero es una herencia que nos dejan los románticos, incluso la idea de que los y les poetas son personas públicas, ¿ya? Wordsworth decía, cito en inglés, "The poet is a man speaking to other men". ¿Ya? Hoy tenemos que hablar más allá de hombre, ciertamente, ya la palabra nos queda pequeña,
para hablar de la realidad en su conjunto. Tenemos que hablar de mujeres, tenemos que hablar de disidencias, tenemos que hablar de distintos tipos de hombres, también distintos tipos de mujeres, personas neurodivergentes, de distintos tipos, y así suma y sigue. Tenemos que alargar el brazo, dilatar esta ronda, y porque finalmente quien hace poesía habla al conjunto de la humanidad. Y la fantasía, justamente como la poesía, nos decía Ursula Le Guin, habla la lengua de la noche, ¿ya? Y la noche en sí misma es misteriosa, nebulosa y onírica, acaso impenetrable, pero no absoluta. El primer ensayo del libro, no voy a hablar de todos los ensayos naturalmente, pero si quiero detenerme acá, nos presenta una metáfora que tanto Paula como yo hemos tomado prestada desde el afortunado momento en que la descubrimos. Si el realismo es un espejo, la fantasía es una lámpara. La imaginación es una lámpara, con la que no solo iluminamos el mundo cotidiano, sino los profundos senderos que miran hacia el interior, donde habita eso que Shakespeare llamaba aquello de lo que están hechos nuestros sueños. Such stuff as dreams are made on. Muy bonito, es una cita de La Tempestad. Este libro se aventura en los entresijos que esconden aquellos que soñamos, pero su autora no se deja llevar por las promesas engañosas que la reina de las hadas ha tejido para confundir a los incautos. Yo creo que todos quienes hemos estado en fantasía alguna vez sabemos que hay que tener cuidado donde uno pone el pie, cuidado a los regalos que acepta, cuidado a los regalos que niega, cuidado a lo que dice, cuidado con lo que no, ¿ya? Porque el viaje también, en último término, y esto es importante, es downwards into the night, but upwards into the light, desde abajo hacia arriba, desde la oscuridad de la noche a la luz de la vigilia, es decir, es un viaje de ida y regreso. Uno de los argumentos centrales de la añoranza férica es que la fantasía es justamente este viaje al otro mundo. Pero es un viaje que, como también apostillara Le Guin, va a cambiarnos de algún modo, ¿ya? Paula, de hecho, escribe ya desde ese cambio, que es algo que ella también mencionó. Su voz es la de aquella persona que ha visto las terribles maravillas del País de las Hadas y que ya ha sentido no una, sino dos, tres, quizás más de 4 veces sus melódicas y tristes resacas de amanecida. Incluso el tono de los ensayos, que son en teoría más académicos, aparece entre nosotros trastocado por un impulso que es más nocturno, más irracional. Esta idea que Paula hablaba también de moderar la visceralidad de los textos, es algo que se logra, entiendo yo, y para bien, solo de manera parcial, ¿ya? Y está bien que así sea. Porque aquí es súper importante recordar esto que nuevamente Le Guin decía, ¿ya? Que la fantasía es un medio, y confío en que alguien aquí confía que lo sitúa en su tesis de grado, de grado, un medio para interpretar y aprender la realidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso está muy bien, ¿ya? Es una idea que merece ser repetida hasta que nos cansemos, ¿ya? Porque quien huye de la realidad, y aquí voy a volver hacia Tolkien un ratito, sostiene quien huye de la realidad, sostiene Tolkien, huye de la cárcel, ¿ya? No deja la lucha, pero sí huye de la cárcel. Y aquí voy a venir también hacia Jorge Tellier, quien a lo mejor no estaría de acuerdo con eso, pero estaría en una posición de disentimiento para estar de acuerdo. Suena paradójico. ¿Por qué? Porque la huida del fantasista es hacia la realidad auténtica, ¿ya? La realidad de la mente, del espíritu y del corazón, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se huye de una cárcel, pero hacia la realidad última, a lo mejor podríamos decir, si nos ponemos metafísicos, pero no es necesario ir tan allá. Las 7 llaves al País de las Hadas que encontrarán en este libro apelan precisamente a esa realidad, aquella donde las lámparas brillan en medio del bosque, las palabras son piedras y encantamientos incompletos, las grietas y heridas sanan con oro, y los changelings o cambiazos encuentran sus destinos en el bosque. En este libro hay discusiones, presentaciones de argumentos y disquisiciones librescas para aburrir a los neófitos ad nauseam, pero también hay fábulas, cuentos y arrebatos. A mí eso me encantó. En el libro van a encontrar cuentos, que eso es algo que definitivamente no solemos ver ni siquiera en las colecciones de ensayo más serias, ¿ya? La añoranza férica en ese sentido no es un libro sanitizado en el que los exabruptos, ¿no es cierto?, abre y cierre comillas de la autora, deban evitarse para evitar caer mal, ¿ya? Es un libro súper descalibrado en el fondo, pero quiero hablar de descalibrado de una manera que habría hecho que Alicia de Alicia en el País de las Maravillas se hubiese agarrado las trenzas y se las hubiera tirado para deleite del sombrerero loco y sus deschavetados comensales. En ese sentido, un descalabro. Es un libro de repente incómodo, ¿ya? No para quienes sabemos qué es lo que nos está tratando de decir Paula, pero sí es incómodo cuando de repente te dice cosas que no quieres escuchar, o las dice de una manera que a lo mejor te parecen un poco destempladas.
Letrados, letradas y letrades del mundo, cítenle bajo su propio riesgo. Este libro no es un tratado académico y eso es súper importante y también es muy valioso. Aunque la sangre del erudito corra por sus venas colmadas de tinta. Neurotípicos del mundo, beware. Quizás el diario de viaje de Paula os plantee preguntas. Preguntas que rompan máscaras, preguntas que, como cierto mago impertinente, les obliguen a salir de los campos conocidos. Cuidado Tolkien-dilis, ojo, ¿ah? Este libro les dirá que Tolkien es uno más, incluso si es el más uno más de todos los uno máses, ¿ya? Cuidado también escritorado y profesorado chileno. Paula les recordará que un extraño les vigila desde el bosque y que vuestras impertinencias tendrán peso en la balanza del destino. Lector, lectora, lectore, aconsejo extrema precaución. La añoranza feérica intoxica como ciertas manzanitas que alguna vez causaron estragos en el poblado de Entre Brumas. Berna, muchas gracias por recomendarnos ese libro. ¿Ya? Ya me ven ustedes a mí totalmente alcoholizado con un sorbito que le alcancé a dar ese vino. Y os hablo para deciros que, y aquí me voy, no he de acabar mi proemio con vulgares estertores de prosa, retomando esto o aquello lo dicho y lo omitido, como quien acaba una tarea inoficiosa a la usanza del truano desdichado, que acumula letras muertas para cebar a los dragones que alguna vez, sin ron mediante, acabarán por devorarnos. Mira tú, estos son los trazos del relámpago, la luz que ha interrumpido el conticinio y perturbado los concilios de los sabios. En estos versos abandono la mesura porque he de hablaros de un lugar donde resonará por siempre el infinito. Abandonad cualquier desesperanza, vosotros que entráis en este libro, aunque conservéis por siempre la tristeza de una nacarina caracola que jamás habrá de cantar las semblanzas del océano. Abandonad cualquier desesperanza, vosotros que cabalgáis a lomos de los vientos, aunque os duela siempre el agujero que ha dejado en vosotros abandonar el hogar que os espera. A aprenderos llamo la lengua de la noche, que Paula habla con colores propios, aventurándoos en los jardines de este libro. Buscad la lámpara que brilla, mas no dejéis del todo el espejo deslucido, ni olvidéis por vuestras vidas los campos conocidos. Porque aquí hallaréis dragones, alegrías y tristezas afiladas como espadas, y palabras que habrán de aperplejaros. Resistid si sois cobardes, y marchaos si queréis. Mas a fe mía, a propio riesgo de perderos para siempre en los pantanos de la vida no soñada. Cuidaos, 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 cuidaos de los idos de Feyre. Cuidaos, cuidaos, cuidaos de quienes solo ven el árbol y no el abedul o la secoya. Cuidaos de quien no distingue la flor del acónito o la hierba de San Juan. Cuidaos de quien viendo un pájaro solo ve un pájaro y jamás bandurria, treile, zarapito o cormorán. Cuidaos de quienes odian el lenguaje y la imaginación imprecan siempre con el más tenaz de los esmeros. Mas cuidaos o también de los hilos que tejen este libro. ¿O no? Más bien, cuidaos de vosotros mismos, que sin lámpara ni espejo entréis en sus dominios. Pues nada hay en Feyre que resulte inocuo al corazón, ni corazón que resulte indemne a la agridulce nota que tejen los cantos de las hadas y los tañidos de las arpas de los elfos, o al devorador fuego que dio sino a los dragones. Buen viaje os deseo antes de volver al mundo del otro lado de la cerca. Buen viaje sí, y buen retorno. No hagáis tal de desviaros de la senda, o decir a cualquiera vuestros nombres, pues las redes de las hadas son mañosas y están hechas de vosotros mismos. Así me voy, de vuelta a mis dominios, dispuesto este pobre y buen mortal, que no olvido jamás los favores por la reina concedidos. Vuelva ahora don Emilio y felicidades, por cierto, doña Paula. Mi señora Titania os manda sus respetos. Y a vosotros, mis amigos, dulces sueños. Te dije que había algo extraño al final. De nuevo. De nuevo. Viene la entrevista ahora. Pregunta. ¿Dónde estás? Espera, un momento. Logística. Yo las tengo anotadas en mi cuadernito. ¿Las tienes acá? ¿Cuáles? Están marcadas ahí en rojito. En rojito, ya. Bueno, están como parafraseadas por lo que hablamos, pero...
Sí, yo creo que nos vamos a repetir, pero repetir en Sí, o inventan profundo. nuevas también ahí, aprovechando. Bueno, ahí vemos. No, es que el personaje ya se fue. Vino a esto nomás. Yo no puedo tanto. Ya. ¿Cómo se persuadiría a un aspirante fantasista a leer, por ejemplo, a Tolkien o a Le Guin si de entrada no le parece relevante? Partamos por eso, porque tenemos alumnos en esa situación, alumnos de todo. Antes de comenzar con las preguntas, una cosa curiosa es que Vilo siempre me dice, no, te voy a hacer preguntas sencillas. Y sus preguntas nunca son sencillas de responder porque no se pueden responder con obviedades, por supuesto. No. Entonces, claro, esta pregunta ya conlleva un contexto, que es el hecho también, bueno, que se comenta en los ensayos del libro sobre la importancia de Tolkien hoy en día como autor de fantasía, y tenemos el caso que efectivamente ya como, bueno, Tolkien tiene muchos años, los chicos que ahora están llegando a la fantasía en literatura están llegando por muchos otros autores, a veces ni siquiera por literatura, y está esta idea de que Tolkien es un señor muy antiguo, como que ya un poco apolillado, no sé, a lo mejor ver las películas, ya las películas son antiguas de hecho. Pero han envejecido. Sí, pero a lo mejor los chicos Claro, no sí, ven eso necesariamente, como, sí. oh, qué malo el CGI, etc. Entonces está esta idea de que Tolkien, aparentemente, que es alguna idea que trato de discutir un poco en el ensayo en cuestión, ya no les diría nada a estos nuevos lectores, pero que sin embargo sí tienen cierta afinidad por la imaginación y por la fantasía. Entonces está ahí la idea de la pregunta, ¿cómo se puede persuadir a estos lectores, aspirantes a escritores de fantasía, fantasistas, a que deberían leer a Tolkien? Y es una pregunta también compleja porque ahora que lo pienso, tal vez hay una trampa en la pregunta, quizás, en el sentido como, ¿por qué tendríamos que persuadirlo necesariamente? O sea, partir por ahí tal vez. Quizás porque nosotros consideramos que Tolkien sí tiene un valor, que es un valor trascendente, podríamos decir. Pero ahí también podríamos pensar en ese aspirante hipotético. ¿De dónde viene? Principalmente, ¿cuántos años tiene? ¿Cuáles fueron sus experiencias de vida? ¿Cómo llegó a la fantasía? Justamente el ensayo de Tolkien habla de eso, como los portales. Uno puede llegar por muchas zonas diferentes a fantasía, justamente como la idea de las puertas de Alicia, la madriguera del conejo, Narnia ciertamente. Con de hecho, siendo honestos, ni siquiera nosotros llegamos. Exactamente, claro. Claro, entonces yo llegué, creo, bueno, por los cuentos de hadas en general y Alicia sobre todo en cuanto a novela propiamente tal de fantasía. Entonces hay tantas vías por las que llegar que se entiende también por qué, creo ahora viéndolo de una manera un poco más matizada, que ciertos aspirantes a fantasistas no estén interesados en sí en Tolkien inicialmente. Pero el problema creo yo que podría ser por el hecho de que quizás al margen de que no hayan llegado por él, tengan ciertos prejuicios anquilosados sobre la autoría de Tolkien y que han venido no tanto por la lectura misma de la obra, sino por el contexto cultural. Por ejemplo, un meme con el que Emilio y yo siempre nos reímos, que es esta idea de como, oh, Tolkien lleva no sé cuántas páginas describiendo un árbol, y eso no existe. ¿Dónde está esa cita? ¿Dónde está? Y eso, claro, en el fondo uno puede tomarlo como un hipérbole, que Tolkien describe mucho, no describe tanto, lean algunos rusos para entender lo que es la descripción más exhaustiva, pero ciertamente no existe nada literal así. Entonces también muchas ideas tal vez, o preconcepciones sobre Tolkien que son negativas para nuestros jóvenes aspirantes, tal vez no vienen de Tolkien mismo, sino de una construcción que se ha hecho en el medio sobre el autor, y que tal vez si se encontraran con la obra de Tolkien de una manera más inmanente, tal vez sin tanto prejuicio a la espalda, sino simplemente como prueba esta historia a ver qué te pasa con ella, tal vez sería una relación un poco más limpia. Y de hecho también, que es algo que creo que comento en el libro, que tal vez no necesariamente partir por El Señor de los Anillos si les intimida, porque a lo mejor es un libro más grande, tiene algunas palabras un poco complejas, tal vez partir por algunos cuentos, y ahí se van a encontrar con otro Tolkien también. Otro registro. Claro. Otro vocabulario incluso. Claro, Cuentos desde el Reino Peligroso, por ejemplo, es una antología muy bonita y muy interesante porque realmente parece otro autor. En cada cuento pareciese que fuese otra autoría y sin embargo es la misma. Entonces ahí también hay otras formas de llegar hasta el mismo Tolkien. Ciertamente. Entonces, por ese lado creo que ahí podríamos liberar un poco esta carga de tienes que leer a Tolkien, sino que más bien presentarlo. ¿Qué te pasa con este autor? A lo mejor qué te pasa con algún otro buen heredero de Tolkien, quizás. O con cualquier otro autor en general. Claro, o también con Ursula Le Guin, tal vez también por ahí va más la conexión, en principio. Y ahí, a partir de ahí, ¿qué hace con la recepción misma de ese lector también? Y tal vez dejarle claro que no es necesario que le guste, pero quizás sí que lo conozca como obra literaria, probablemente tal.
en lugar de quedarse solo con las películas o con lo que otras personas le pueden decir. Que él o ella tenga su propia experiencia como lector y ahí decida si quiere seguir, si tal vez hubo cosas que le causaron reparos, cuáles, tal vez cómo las abordaría. Cómo abordarlas también. Claro, como en su propia poética de la fantasía, sus trabajos. Entonces quizás ahí la pregunta se libera un poco de esa carga y también permite liberar a Tolkien finalmente y le da también quizás este estatuto de clásico en el sentido de que está siempre ahí, que uno puede llegar a él o no. Creo que por ahí puede ir la cosa, algo más libre. Una cosa que a lo mejor añadiría yo también, a pesar de decir, la pregunta venía con trampa. Estamos o sea, es una presentación de un libro sobre fantasía sin trampas, no fantasía. Es esta idea también de, lo hablábamos hoy día en la mañana, de hecho, acerca de cómo los ancianos y las ancianas en general tienen esta imagen, ¿no es cierto?, inmanente, como que uno cuando piensa en el abuelito o la abuelita, se queda con la última imagen que tuvo de él o ella antes de que falleciera. Entonces uno tiende a pensar que los autores que se nos presentan como o bien muertos o bien en su etapa madura fueron siempre así. Fueron siempre como el señor, la señora, el señor, así. Y en verdad no, pues en verdad no solamente Tolkien, sino que yo creo que todos los grandes autores de la literatura universal, vamos a ocupar el término, fueron alguna vez jóvenes que pelearon contra algo. Que se rebelaron contra lo que vino antes, y de repente nosotros tendemos a pensar que esa es una actitud muy propia del siglo XX, y en verdad no es una actitud propia del siglo XX. La rebelión es en espiral en cierto sentido, pero siempre ha habido alguien que ha dicho no me gusta esto. Cuando tú vas, por ejemplo, al prefacio de las baladas líricas, que abre este libro que abre el romanticismo inglés, ¿qué te encuentras en ese libro? Los neoclásicos eran unos viejos rancios, nada nuevo bajo el sol. No escriben bien, mucha rima, mucha métrica, nada de sentimiento. Nosotros traemos la poesía. T.S. Eliot dice lo mismo, los románticos eran unos llorones inmaduros. Yo soy súper romántico, yo no soy romántico, pero en verdad sí, pero no. Entonces, está esta idea siempre de que uno siempre tiene algo que decir respecto al anterior, y uno siempre fue joven también. Entonces ahí, esa yo diría una manera de llamar a leer, no necesariamente para que uno se sume a las filas sino que como para que conozca. Este señor no siempre fue este señor. Úrsula no fue siempre Úrsula, ¿ya? Alguna vez fue la estudiante de antropología, ¿ya? Y la niña que leía a Danzani de chiquitita. Vámonos al territorio nacional y latinoamericano. Latinoamericano primero y nacional después. En uno de tus ensayos, Paula, la idea de una fantasía latinoamericana, mencionas muy por encima la idea de fantasía latinoamericana y fantasía latinoamericanista. Primero, me gustaría preguntarte que nos contaras un poco más sobre esta distinción y luego pasar a una arista que justamente nos lleve acá al territorio. Primero, partamos tal vez por clarificar esos dos términos. Sí, para responder esa pregunta voy a citar una anécdota que de hecho, edité del ensayo definitivo, pero que puede servir para este caso. Que, está ese texto en una versión previa en un sitio que tratamos de levantar Emilio y yo, pero que quedó un poco en el olvido, que se llama Vagalumbre. Y en ese partía con una anécdota que es real. Que fue en nuestro momento, con Javier incluido también, coordinamos una antología que se llamaba Cuentos chilenos de fantasía. Sí, tú te acuerdas. Sí. Sí. Y resulta que en su momento algunos autores se enojaron con nosotros, para variar, porque decían, ¿pero qué es lo chileno? De la antología, porque había cuentos, en mi caso, no sé, era un cuento de una princesa, todo un mundo muy premoderno, muy de cuentos de hadas. Emilio hablaba de un mago, me parece. Sí, no sé. Y eran cuentos, claro, eran como los imaginarios muy europeos, en cierto punto, muy premodernos, claro, como del mito, el cuento de hadas, salvo algunas cosas locas que quedaron por ahí de otros autores. Entonces, a esas personas eso les desconcertó mucho, como que lo tomaron de nuevo como una ofensa o una amenaza. Y yo me quedé dando vueltas con esa idea, porque pero ¿qué los chilenos, los autores? Obvio. Pero claro, después con los años fui pensando más y dije, pero ¿qué se escondía realmente detrás de ese resquemor al respecto? Y era que, claro, que el imaginario de los cuentos en su momento no era chileno, no bebía de las tradiciones locales de Chile, ni de su mitología, folclore, etcétera, ni de Latinoamérica, ciertamente. Entonces, ahí, claro, ese fue como tal vez el primer paso que di hacia el pensamiento de la fantasía, de lo que se podría hacer una fantasía latinoamericana, que de hecho el título del ensayo no es concluyente, es como la idea de justamente para dar esta idea de incompletitud del pensamiento que estoy tratando de articular. Entonces, en ese sentido,
efectivamente en el ensayo en una parte menciono muy a la pasada la idea de una fantasía latinoamericana y una latinoamericanista. Así como yo lo conceptualicé. La idea de los latinoamericanos es justamente esta idea de nuestra afiliación como autores chilenos, latinoamericanos por extensión, de fantasía, que estamos como autores inscritos en un contexto de producción en particular, con ciertas precariedades, ciertas miserias, también ciertas referencias e inspiraciones muy heterogéneas, justamente que vienen del primer mundo, que vienen de nuestras tradiciones locales a veces. ¿Y de Japón? Claro, de nuestra cultura otaku. El fantasista otaku ahí. Sí, entonces hay una mezcolanza de cosas, bueno, nuestros accesos también a la cultura de manera pirata, todo eso de alguna forma modela también la forma en la que contamos estas historias. Entonces también es un contexto muy diferente al escritor del primer mundo, tanto los antiguos como los de ahora. Ellos tienen otras dinámicas también de crear comunidad, de contar sus historias. Entonces por ahí va al lado del latinoamericano. Y por otro lado, distinguí el latinoamericanista, que ya es más un proyecto político, ideológico, programático, podríamos decir, en donde efectivamente ahí la obra del escritor trata de alguna forma de retratar, comentar, glosar, discutir, etcétera, aspectos ya más idiosincráticos del continente latinoamericano a partir de sus muchos aspectos muy complicados, que es algo, por ejemplo, que hizo Liliana Bodoc. Yo en el ensayo en cuestión digo que Liliana Bodoc es tanto latinoamericanista como latinoamericana. Pero ahí también es importante recordar que no todo proyecto que no sea latinoamericanista no va a tener valor si se escribe desde acá. Ahí también hay un tema de libertad creativa, uno puede pescar otros imaginarios también, transformarlos y también seguir hablando desde las experiencias del continente, pero de maneras también tal vez no tan explícitas. Y eso también nos abre, lo hemos ido conversando con Emilio, las posibilidades también de otras discusiones territoriales, porque también si lo pensamos de manera, ya dándole una vuelta, ¿qué tanto de Latinoamérica como concepto más global nos representa a nosotros que estamos en Chile? También Sudamérica, y no sé, por ejemplo con Emilio, no sé, que ahora que estamos viendo en Osorno del sur, es una territorialidad muy diferente, por ejemplo, a la que se vive en el Caribe, o más hacia, no sé, México, por ejemplo. Hay otras formas de relacionarse con el espacio, otras culturas también. Entonces eso también se podría pensar de manera más crítica en la fantasía, y eso tal vez es algo que estamos como de a poco construyendo. Emilio en ese sentido más que yo, porque tiene más sentido de lugar respecto al sur. Yo soy una sureña adoptada y tengo una relación muy conflictiva con Viña, muy conflictiva. Por razones que voy a explicar también la próxima charla. Sí, la charla. Ahí van a quedar con la duda. Vayan. De hecho, sueño con esa otra Viña en mi mente, entonces falta escribirla en algún momento. Está todavía en el terreno de lo inconsciente. Entonces es interesante ese proyecto también de retomar lo que es verdaderamente local para nosotros, quizás más incluso que el concepto de lo latinoamericano. De hecho, un concepto que a mí me gustó mucho de un poeta, Clemente Riedemann, que se llama surrealidad, que también es todo un concepto que vertebra la poesía más austral propiamente tal. Ese fue un concepto que yo leí y dije, ¿cómo puedo llevarme esto a la fantasía? Que es algo que suelo hacer cuando leo cosas de literatura un poco más normativa. Siempre está esa pulsión. Y creo que por ahí puede ir la cosa, tal vez en nuestro caso como probablemente chilenos, sudamericanos, en nuestro caso sureños. Claro. Tal vez en tu caso, por ejemplo, del norte, hacia la costa también. Hay hartas zonas en Chile para explorar ahí también, que no sean simplemente tal vez las más tradicionales. Y creo que quedaría la última pregunta. Sí. Ya. Esta a lo mejor va a necesitar un poco más de... Estaba buscando el contexto y no lo encontré, así que voy a improvisar. Ya, mira, en el ensayo que se llama Fantasista Autista, ya, Paula, como habrá adelantado, habla un poco de cómo la fantasía le ayudó a procesar su diagnóstico tardío de autismo y a entender mejor la otredad de la persona neurodivergente a partir de metáforas propias de los cuentos de hadas, como esta idea del changeling o el cambiazo, que es este niño o niña que es cambiado por una criatura feérica entre comillas deficiente, un niño, ¿no es cierto?, nacido en el mundo real, ¿ya?, que es raptado por las hadas, se lo roba, y las hadas en su lugar dejarían, eso es lo que pensamos nosotros, una criatura un tanto contrahecha, extraña. Sí, de hecho hay investigaciones de eso, o sea, no es algo que nos hayamos inventado. Sí. Hay todo un registro para hacer el paralelo, ¿no es cierto? Y
En ese ensayo que a mí me gustó mucho porque, bueno, los paralelos son súper pertinentes, también se apoyan en la teoría, ¿no es cierto? No es una reflexión así de tontas y locas, entre comillas. Tú concluyes con, bueno, no quiero dar mucho spoiler acerca de la columna vertebral del libro, pero siempre estás insistiendo en la idea de la integración de algún modo, ¿no es cierto? De tender puentes entre lo real y lo imaginario, entre lo normativo y lo no normativo, entre lo académico y lo más, ¿no es cierto? ¿Cuál es la palabra? Aficionado, ¿no es cierto? Siempre es la idea de romper el pensamiento dicotómico. Y cuando mencionas hacia el final de ese ensayo que el fantasista autista vuelve al mundo de la realidad, citas varios ejemplos literarios como por ejemplo el mismo Herrero de Gutenberg de Tolkien, al señor Chanticleer de Entre Brumas, también a Piranesi de la novela homóloga, etc. Y ciertos personajes que de alguna manera logran integrarse, venir de vuelta, como solemos decir, de maneras más o menos positivas, ¿ya? ¿No es cierto? El Herrero de Gutenberg entrega el testigo, Piranesi de alguna manera no soporta el mundo real, pero tiene ayuda y tiene la garantía de que puede regresar. El señor Chanticleer finalmente se integra al mundo con el reino de las hadas también. Pero hay un ejemplo que era el que estaba buscando y no lo pude encontrar, que aparece justamente en un poema de Tolkien que no aparece en El Señor de los Anillos. Entonces, como no aparece en El Señor de los Anillos, no mucha gente lo conoce, que se llama La Campana del Mar. Y ese poema es espantosamente triste. Ya uno siempre dice, no, Tolkien es la fantasía que termina bien, no es oscura. Es como, lean ese poema, por favor, los va a destruir. Es un poema, resumen, de un personaje, ya que puede ser de cualquier género, en verdad, porque trata de recoger una experiencia humana general, entre comillas, un personaje que va a Fairy, al país de las hadas, por motivo, tiene ciertas aventuras ahí, mientras el tiempo pasa en el mundo primario, en la realidad, de la manera que pasa, y él va envejeciendo ahí y de repente le toca volver. Entonces, al volver, este personaje dice hacia el final del poema que solamente puede hablar consigo mismo porque aquellas personas a quien él, ella o ella intenta hablarle en la realidad no entienden lo que dice. Es decir, es una persona que vuelve del país de las hadas completamente trastocada. Y ahí está la pregunta. ¿Qué pasa si el mundo no nos espera de vuelta? Porque, y ahí yo cuando te dije que esta pregunta es destructiva. Sí, esa fue una pregunta que me costó, de hecho, pensar mientras me la iba. No, y de hecho me dijo, no entiendo tu pregunta, ¿cómo está mal hecha? Yo, no, pero espérate. ¿Ya? Le decía yo, no, todavía no llego ahí, estoy introduciéndola. ¿Ya? No, pero ahí salió, pues, ahí al final. Sí, hubo algunas ideas interesantes que salieron de esa conversación. Como contexto, por ejemplo, puedo compartirles comentando que ese poema plantea una discatástrofe, que es lo contrario a la eucatástrofe de Tolkien, que es esta idea de que se resuelve todo de una manera positiva, optimista, esperanzadora, claro, pero no del todo justamente totalmente feliz, sino que hubo pérdida, se reconoce esa herida, pero que se restauró algo importante de todas maneras. La catástrofe es lo contrario, la catástrofe total. Todo está horrible, todo está mal. Entonces este poema estaría curiosamente expresando esa línea estética. Y es algo que no muchos autores de fantasía pueden hacer bien, yo creo por razones quizás obvias, porque es muy fácil tal vez caer en la cosa más edgy, no sé, de la fantasía oscura, y no se trata de eso realmente. ¿Yo diría el Grimdark? Sí, claro, una fantasía oscura tal vez más simplona en esa propuesta de sufrimiento y dolor. Y creo que personalmente de los autores que he leído solo Ana María Matute ha logrado hacer eso de manera sólida. Entonces, claro, se plantea esta pregunta, ¿qué pasa con este tipo de historias, con este tipo de situaciones? ¿Cómo las leemos nosotros? En el caso, por ejemplo, de las historias de Ana María Matute, lo que tiene ella, y una forma en la que podemos lidiar con esa catástrofe terrible, es que somos nosotros como lectores los que hacemos el proceso de eucatástrofe. Al leer nosotros, por ejemplo, la novela Olvidado Rey Vudú, por el título sabemos que supuestamente al personaje se lo va a olvidar y ¿cómo era ese tema? Claro, si se olvidaban del personaje se perdía el reino. Claro, si el personaje lloraba al final. Claro, algo iba a pasar, entonces, claro, tú sabías que el personaje iba a llorar porque el título de la novela lo anuncia, así que no es un spoiler ni nada de eso. Pero uno recuerda a Vudú y uno recuerda toda esa historia. Uno como lector, ya fuera del espacio diegético de la obra, del universo ficcional.
Entonces ahí la catástrofe surge por otros lados. Y en este caso es súper curioso porque yo siento que de alguna u otra forma, ahí voy a ver como la parada más personal, yo como persona vivo siempre al borde de la discatástrofe. Claro, mejor reírse en este contexto, sí. Mejor reírse. Y justamente la fantasía, el hecho de escribir fantasía y de pensar la fantasía y de escribir un ensayo como fantasista autista es una forma de mantenerse luchando por esa catástrofe. La idea, por ejemplo, solipsista de que no podemos nunca comunicarnos realmente con el otro es espantosa, sobre todo para una persona autista. Pero está también la ilusión y el intento de poder lograrlo de alguna manera justamente a partir de estas palabras, de estos símbolos, de estas historias. Entonces, finalmente creo que también lo que me complica de la pregunta al momento de responderla es porque yo misma estoy en medio del vacío. Estoy luchando paso a paso, palabra a palabra para ello, para justamente no sentir eso que no vale la pena, porque si no vale la pena, que es algo que también voy a comentar en la charla siguiente, yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí, este libro no existiría y muchas cosas mías no existirían porque me habría ido muy pronto de este mundo. Entonces, en ese sentido, es un acto de fe, en un sentido más literal tal vez, y es un acto de magia también que todavía no termina de ejecutarse. Estamos viendo a lo mejor, no sé, los rayos, pero todavía no se libera. Acabo de darme cuenta de algo, porque lo que yo, y menos mal que lo encontré. Yo quería evidentemente leer una traducción del poema que la hice yo. Porque la de Rincón Gótico, no sé, algo horrible, las páginas de internet. El espejo gótico, que es donde está. Es un gran valor esa página para... Sí, es antiquísima. Sí, ¿Ya? Allá hay una traducción que no me gustó, pero bueno, finalmente quería ir al final nomás, que decía... to myself I talk, for still they speak not men that I meet. Y ahí me encontré con algo precioso. Cuando yo te formulé la pregunta, la estaba formulando desde mi recuerdo del poema, y mi recuerdo del poema era una impresión de que toda posibilidad de comunicación estaba cortada, pero está la palabra still todavía. Aún no me hablan. Y claro, está súper interesante. Y eso es lo que va a venir. Claro. La esperanza. Ahora es ambiguo, porque claro, a lo mejor no pasa nunca. Pero en el poema queda esa posibilidad abierta. Queda abierta la puerta. Y ahí nosotros podemos, tal vez en la vida real, concretizarlo. Claro. Es el acto de fe que podemos realizar. Y creo que eso es todo lo que tenemos. Sí. Sí, ahí está. Esto pasa todos los días a la hora de almuerzo, friendo huevos, barriendo, haciendo la cama, como, oye, ¿y tú qué opinas de la discatástrofe? Es que si falta más investigación. Ya, pero ese cojín... No, es verdad. Bueno, espero que les haya gustado lo que preparamos, lo hicimos con harta prisa, pero también con harto cariño. Y Paula, no claro, sé si o sea, palabras sí, finales. si ya han leído el libro, ojalá que esta presentación les haya iluminado